Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Hoy voy a hablar sobre las estrategias de prevención de dolor crónico en pacientes post-cirugía toracolumbar. Bueno, sabemos que posterior a una cirugía de columna toracolumbar existe un porcentaje de pacientes importante que quedan con dolor lumbar crónico y esto en muchas ocasiones puede ser incapacitante y afecta a todas las esferas del paciente. Nos hemos dado cuenta los que trabajamos con este tipo de pacientes que les afecta en todas las esferas de su vida. Entonces, bueno, saber qué ocurre posterior a una fijación desde el punto de vista biomecánico. Bueno, la verdad es que ocurren varias cosas. Primero, existe una disminución de la movilidad global y local, ¿cierto? Con una disminución de la zona neutra. Entendamos la zona neutra como el rango libre de dolor y libre de que pueda afectar a otras estructuras, ¿cierto? Esto se disminuye. Existe una sobreexigencia sobre los segmentos superiores e inferiores a la artrodesis, porque para responder a las demandas funcionales necesitamos hacerlo a expensas de estos segmentos. Entonces hay una sobreexigencia. Existe una pérdida del control motor y una planeación de los movimientos porque las aferencias neuromotoras obviamente se ven afectadas por esta fijación. Hay una alteración de la tensión ligamentaria y por lo mismo una alteración de las curvas fisiológicas, por lo tanto vamos a tener un impacto en la postura. Y también existe la kinesofobia, el temor y la alteración emocional. Y bueno, entonces, ¿qué podemos hacer desde la rehabilitación, ¿cierto? Para poder prevenir el dolor crónico en columna lumbar. Entonces, bueno, podemos hacer varias cosas y podemos plantear o podemos aunar estos criterios en tres ejes de abordaje. El primero es hacer una correcta evaluación, ¿cierto? Una evaluación que sea conducente al planteamiento óptimo de objetivos de rehabilitación. Lo segundo es, bueno, hacer intervenciones específicas dentro de la terapia para que se apliquen de forma paralela a esta y que también sabemos que tienen un impacto sobre el dolor agudo y consecuentemente también sobre el dolor crónico, ¿ya? Y bueno, lo tercero, ¿cierto?, es realizar intervenciones educativas explicando al paciente los efectos neurofisiológicos, obviamente adaptado al paciente, y que se ha visto que tiene buen impacto en relación a la efectividad. Entonces, bueno, el primer abordaje, habíamos visto una evaluación, ¿cierto? Como dijimos, hacer una correcta evaluación, que no se nos pueden ir estos puntos clave, ¿ya? Después de la anamnesis, la evaluación del dolor, la evaluación postural, una correcta palpación, movilidad, estabilidad, flexibilidad, funcionalidad y, por supuesto, realizar los test de provocación cuando es necesario o una evaluación neurológica. Esto, hacerlo de forma correcta y hacerlo de forma atingente nos va a llevar a una optimización de nuestro tratamiento. Bueno, ¿y cómo se da esto? Como decíamos, la evaluación es nuestra piedra angular, ¿cierto? Para poder plantearnos objetivos, objetivos como el dolor, la movilidad global, la flexibilidad, trabajar los tejidos blandos, el reacondicionamiento global y la estabilidad y control motor. La estabilidad y control motor son intransables en columna debido a que hay una serie de alteraciones que provocan, que están provocadas, ¿cierto? Por esta cirugía y la estabilidad y el control motor se van a ver afectados, como vimos anteriormente, ¿ya? Y esto se da en tres fases. Tenemos una fase cognitiva, una asociativa y una fase funcional, donde vamos trabajando con ejercicios que van progresando poco a poco y también relacionándolos con los tiempos de reparación tisular, ¿cierto? Y obviamente esto tiene un ciclo y es una progresión que va desde lo clínico a lo funcional. Entonces, bueno, estas son algunas imágenes de cómo planteamos los ejercicios, cómo hacemos el plan terapéutico, ¿cierto? En una primera etapa son ejercicios mucho más simples, ejercicios de core, de activación, de estabilización. Posteriormente se van agregando
las cadenas musculares, ¿cierto? Extremidad superior, extremidad inferior, y después hacemos ejercicios mucho más funcionales, ¿cierto? Que van involucrando otras áreas, otros segmentos, y ya vamos a hacer algo mucho de más impacto, ¿cierto? Y bueno, como segundo eje, hablábamos de relación a las intervenciones. Entonces, vamos a revisar algunas que sabemos que tienen evidencia y deberíamos, obviamente, según las posibilidades y la realidad de nuestros pacientes, ¿cierto? Y los estados en que esté cada uno, poder incluirlas o poder fomentarlas. Obviamente, y repito, según la evaluación de cómo esté nuestro paciente, y porque obviamente la evaluación es nuestra piedra antes en este engranaje. Entonces, según eso, tratar de incluir este tipo de intervenciones. La primera intervención tiene que ver con el ejercicio aeróbico. Existe una fuerte evidencia de que el ejercicio aeróbico impacta en la percepción del dolor agudo y es una fuerte estrategia para el dolor crónico, ¿ya? Estudios demuestran que el ejercicio aeróbico aumenta el umbral del dolor en patologías musculoesqueléticas y también disminuye la intensidad y la sensibilización al dolor. Entonces, es importante aclarar que los mejores resultados se obtuvieron en intensidades moderadas e intensas, es decir, sobre el 65% de la capacidad máxima, ¿ya? De ahí hacia arriba. Pero existen un montón de estrategias y protocolos en la literatura que se pueden revisar. Bueno, posteriormente el ejercicio de fuerza. La segunda estrategia que podemos incluir con nuestros pacientes es ejercicios de fuerza tanto de tronco como de extremidad superior y extremidad inferior. Según la literatura, los ejercicios de fuerza son efectivos para el control y disminución del dolor, como también para otras variables como la discapacidad por dolor lumbar, ¿ya? Uno de los entrenamientos que tuvo más impacto fue el Pilates, seguido de los ejercicios de control motor más el core. Y esto obviamente en programas de 1 a 2 sesiones semanales. Probablemente creemos que el Pilates tiene un gran impacto porque tiene un enfoque sustancial en el core y además trabajan con las cadenas musculares, potenciando y fortaleciendo todo el resto del cuerpo. Y en relación a estrategias de cuerpo y mente y mindfulness, la evidencia nos dice que, bueno, la terapia de cuerpo y mente como el yoga, mostrando una correlación positiva hacia la reducción del dolor a corto plazo en programas de 6 a 12 semanas. O sea, podría ser una estrategia que podríamos tenerla a la mano para nuestros pacientes. Y bueno, en relación a las estrategias de mindfulness, existe una correlación moderada sobre los efectos del dolor, pero sí tiene una muy buena evidencia sobre las alteraciones psicoemocionales que son producidas por el dolor crónico. Entonces, ahí tenemos otra estrategia y otra herramienta más para poder abordar esto con nuestros pacientes. Bueno, y en relación al tercer eje, tenemos el eje de la educación, ¿ya? Existe cada vez más evidencia de que los mecanismos centrales, es decir, la hiperexcitabilidad del sistema nervioso central y algunas anomalías de percepción, desempeñan un papel muy importante desarrollando dolor lumbar crónico. Y por lo tanto, los tratamientos deberían, ¿cierto?, abordar no solo las disfunciones periféricas, no solo las alteraciones musculoesqueléticas, sino también el área cognitiva, ¿ya? Trabajando con modelos de educación, neurociencia, terapéutica del dolor y, por supuesto, seguido a entrenamientos de control motor, pero dirigido a la cognición. Entonces, esto es una fuerte estrategia. Han habido muchas publicaciones al respecto y es algo que debiésemos considerar dentro de la terapia porque sabemos que disminuye la aprehensión hacia todas las estrategias musculoesqueléticas y en el fondo le baja la ansiedad al paciente y eso repercute a nivel del dolor. ¿Cómo lo trabajamos? Bueno, existen con láminas, existen algunos modelos, hay algunas aplicaciones. Aquí dejo dos páginas donde tienen buenas estrategias de educación para que podamos trabajar con nuestros pacientes. Y esto son estrategias didácticas, ¿cierto? Donde el paciente entiende qué es lo que le está ocurriendo desde el punto de vista clínico y también desde la cognición y también estrategias de qué hacer. Entonces es un súper buen abordaje. Y bueno, en resumen,
no olvidar estos 3 ejes de abordaje, hacer una correcta evaluación, ¿cierto? Que nos lleve a objetivos óptimos según el estado y capacidad de nuestros pacientes, ¿ya? En la medida de lo posible, agregar, fomentar, motivar, ¿cierto? A la práctica de ejercicio aeróbico, a la práctica de ejercicios de fuerza, intervenciones cuerpo y mente, así como el mindfulness, ¿ya? Que sabemos que tienen impacto sobre el dolor y también de las conductas psicoemocionales derivadas del dolor. En el fondo, tenemos que tener una estrategia variada para poder abordar a nuestros pacientes según los recursos que nosotros tenemos y el estado de ellos, ¿cierto? Y por último, no olvidar lo que vimos de la neuroeducación del dolor y poder integrarla en todos los pasos de la rehabilitación post cirugía toracolumbar. Así que, bueno, esto ha sido mi presentación. Agradezco el tiempo y si tienen dudas me pueden escribir. Muchas gracias. Te agradecemos, Soraya, por la gran presentación que hiciste respecto a los elementos de la prevención en dolor crónico. Y ahora vamos a presentar al siguiente turno, que sería nuestro expositor, el doctor Patricio Bustos, neurocirujano acá del Hospital Clínico de la Mutual, y quien nos hablará sobre el manejo del dolor mediante el uso de el neuroestimulador medular. Entonces, adelante, Patricio, te dejamos para que presentes. ¿Me escuchas? ¿Se escucha? Se escucha bien. Ok, quiero dar las gracias entonces a la organización por la posibilidad de presentar este tema que me parece muy, muy interesante. Voy a hablar de estimulación medular en el manejo del dolor crónico. Bueno, la estimulación medular es una forma de neuromodulación que se puede modificar y que ofrece dosis terapéuticas de corrientes eléctricas a la médula espinal, específicamente a los cordones dorsales, para el tratamiento del dolor neuropático. En la historia hay anécdotas respecto a cómo los griegos ya trataban algunas dolencias con la aplicación de electricidad a propósito de algunos peces que tenían esa cualidad. Fue el año 1967 cuando un neurocirujano canadiense, Norman Chailey, fue el que inició la estimulación medular en un paciente que tenía un dolor mixto por cáncer y en el cual él instaló este dispositivo que está acá abajo a la derecha y bastante rudimentario en relación a los que tenemos ahora. Y la otra característica especial fue que estimuló directamente los cordones dorsales, no a través o transduralmente, digamos. Él reportó que la evolución fue buena, pero el enfermo era oncológico y después falleció. Entonces, yo diría, ese es el hito en la aparición de esta terapia. El objetivo de la estimulación medular para el dolor no es eliminar el dolor neuropático, sino reducirlo. Es cierto que algunos pacientes, menos del 10%, 7%, logran un control casi total del dolor, pero el objetivo es que disminuya y que se haga más manejable, que disminuya su ingesta de opiáceos, etc. El origen de cómo se entiende el efecto de la terapia está en la teoría de la compuerta, publicada en el año 67 por Melzack y Wall, en donde se reconoce que en el asta posterior de la sustancia gris de la médula espinal existe una primera
modulación de la percepción dolorosa, en donde estimulando la fibra de transmisión de percepción táctil es posible disminuir el influjo de la percepción dolorosa transmitida por fibras de distinto tamaño, más lenta, dado que se encuentran en una encrucijada neuronal en el asta posterior. Acá hay un esquema muy sencillo en donde sabemos que el dolor básicamente es transmitido por fibras C y fibras A delta. Se encuentran en la sustancia gelatinosa de Rolando con la aferencia de las fibras A beta, que son más rápidas, y ahí es donde se produce, al aumentar con la estimulación medular la afluencia del estímulo en fibras A beta, la disminución o control del flujo nociceptivo. Recordando un poco que los cordones posteriores, dependiendo del nivel medular del que estamos hablando, tienen una distribución somatotópica y de acuerdo a eso uno debe intentar ubicar los electrodos epidurales para realizar la terapia. Tampoco es pura electricidad, por supuesto que lo que ocurre en el asta posterior es una serie de sinapsis donde está la fibra aferente, eferente e interneurona. Las interneuronas en general, respecto a la vía del dolor, son interneuronas inhibitorias y reciben una estimulación de parte del continente o conjunto de fibra somática o fibras gruesas, y eso se traduce en una mayor cantidad de neurotransmisores inhibitorios respecto a la primera neurona de la vía espinotalámica. Entonces, al estimular los cordones tenemos impulsos eléctricos ortodrómicos o rostrales, significa que se dirigen a centros supraespinales. Hay impulsos antidrómicos que se dirigen hacia el asta posterior. Hay que recordar que la estimulación siempre se realiza sobre el nivel que está afectado por dolor crónico, de tal manera que aquí baja la estimulación antidrómica, estimula las interneuronas y las neuronas de amplio rango dinámico de la asta posterior, de la sustancia que tiene la médula espinal, e incluso activa o más bien depolariza un poco la neurona bipolar del ganglio raquídeo, y todo eso ayuda a disminuir la afluencia de estimulación nociceptiva, a realizar una modulación del sistema nervioso simpático y con las variaciones de los neurotransmisores que los acompañan. Aquí hay un esquema sencillo donde se ve un electrodo que es de instalación percutánea. Ustedes se fijan que tienen contactos que están, digamos, que liberan corriente en 360 grados. Y bueno, los cordones dorsales tienen, al activarse, generan impulsos hacia el cerebro y también hacia el asta posterior del segmento que queremos tratar. Y ahí es donde se produce lo que he explicado respecto al impacto sobre interneurona y a la disminución de la activación de la neurona del lado espinotalámico y de esa manera de la percepción dolorosa. ¿Cuáles son las aplicaciones que tienen algún tipo de demostración de esta terapia? El síndrome de cirugía de espalda fallida, algunos síndromes radiculares crónicos, dolor regional complejo, angina de difícil manejo, enfermedad vascular periférica y algunas neuropatías periféricas como la diabetes. A lo largo de los últimos años, más o menos cada 7 años, o cada 9 años se produce una conferencia de consenso que lo que busca, reúne a los especialistas en el campo de la neuromodulación y se van generando indicaciones, modificando indicaciones de las distintas terapias, entre ellas la estimulación de cordones dorsales, acorde a la nueva evidencia que se ha ido acumulando. Dijimos entonces que se aplica para dolor axial lumbar, neuralgia podoespética, dolor visceral, dolor pélvico,
lesión de nervios periféricos y medular, si bien eso es menos efectivo, y dolor de miembro fantasma. Se ha estudiado qué segmentos de la médula espinal hay que estimular para poder obtener algún efecto sobre dolor en ciertas regiones. En la región occipital posterior se podría tratar estimulando C2. Por ejemplo, la pared torácica y la angina inestable se logra efecto estimulando T1, T4, etc. Un poco lo mismo, estamos repitiendo acá. Ahora, hay algunas cosas que son un poco evidentes, pero hay que hacerlas presentes. Primero, que si uno estudia cuál es el grado, el umbral llamado de percepción, o sea, cuál es la mínima corriente que uno necesita para tener activación de los cordones dorsales, no es parejo en toda la columna, sino cambia, y ese umbral es mucho más alto a nivel torácico, y la explicación anatómica es que ahí hay más líquido cefalorraquídeo por detrás de la médula, de tal manera que la estimulación, la corriente que genera el electrodo debe superar esa barrera para llegar al cordón dorsal y estimularlo. Acá hay un poquito recordar la anatomía y la distribución de las fibras en la médula a nivel dorsal. Uno podría usar electrodos de instalación percutánea, que son de pequeño diámetro y son parecidos a cómo se instalan los catéteres para anestesia epidural. Uno podría usar uno o dos, de acuerdo a las necesidades del paciente, o finalmente puede usarse un electrodo tipo paleta, que este es de instalación quirúrgica, no percutánea, y que permite varias cosas en relación a los percutáneos. Primero, una utilización eficiente de la energía, porque están solo orientados hacia su cara ventral, digamos, hacia la médula espinal, no liberan corriente en 360 grados, y lo otro que hacer interactuar cátodos y ánodos, uno puede profundizar la estimulación y de esa manera localizar mejor el target de los distintos sitios que uno busca estimular. Existen distintos tipos de paletas, como las que están acá, de acuerdo a la marca, ¿no es cierto?, o a lo que uno desea obtener como estimulación. Nosotros acá en Chile tenemos fundamentalmente Medtronic, y Boston no está muy presente, y Abbott se está haciendo ahora más presente, de tal manera que el acceso directo es a elementos de Medtronic. Lo más importante, como decía el doctor Correa en su presentación, es la selección del paciente. Primero tiene que tener un dolor crónico que no tenga malignidad asociada. Y segundo, que esté dentro de la lista de aquellos que es recomendable usar la estimulación de cordones dorsales. Después tiene que tener una mala respuesta, por supuesto, al tratamiento médico convencional de primera y segunda línea por un mínimo de 6 meses. Tiene que haber, también son enfermos que pueden tener uso inapropiado de drogas de opiáceos, ¿no es cierto? Y tiene que tener una evaluación psicológica y psiquiátrica que lo capacite para esta terapia. Como nombró el doctor Correa, los enfermos que tienen trastorno de personalidad son probablemente los más difíciles de tratar, dada su dificultad de, digámoslo de alguna manera, comprometerse con todos los aspectos del tratamiento. Bueno, ustedes tienen conocimiento de cuál es la escala, ¿no es cierto?, en dónde está ubicada la estimulación de cordón dorsal en relación a las terapias del dolor. Acá arriba el primero son los medicamentos que se venden en el supermercado, hasta las terapias ablativas. Entonces la estimulación de cordón está más cerca del top de las terapias de dolor crónico.
Una vez que uno ha hecho una selección del paciente, cosa que se hace de manera multidisciplinaria, se planifica una prueba, y esa prueba significa instalar un electrodo en el lugar donde va a estar definitivamente si funciona la terapia, por una semana, 14 días, y conectarlo a un estimulador externo vía una extensión. Y de acuerdo a eso se evalúa la respuesta. La respuesta que uno le pide al enfermo es que por lo menos tenga una disminución del 50% de su dolor. Y si eso se logra, y el enfermo está de acuerdo, se produce entonces la instalación definitiva. No todos los pacientes responden. Si consideramos el global de los enfermos con dolor crónico que pueden acceder a esta terapia, puede haber hasta un 30% que no responda. Y el no respondedor puede ser que no, simplemente que tenga un 30% de disminución del dolor. No significa que no responda nada. Pero bueno, es un criterio con el cual uno tiene que moverse. Y esto puede ocurrir porque hay una causa anatómica, fisiológica, o porque cómo se produjo el daño. Por ejemplo, en la experiencia que tenemos acá en Mutual, enfermos que han generado dolor crónico por golpe eléctrico, quemadura eléctrica, la verdad es que responden muy mal. Acá es como luce un paciente con un electrodo en el epidural, ¿no es cierto?, más una extensión y un estimulador externo para desarrollar la prueba. Ese estimulador, o sea, ese electrodo también puede ser una paleta, pero eso hay que instalarlo de manera quirúrgica. Si el enfermo tiene una buena respuesta, entonces lo que hacemos es retirar la extensión, dejar el electrodo y instalar la batería que va a ser, ¿no es cierto?, lo que va a permitir administrar la terapia. Existen distintos tipos de baterías, más grandes, más pequeñas, también depende de la marca. La que nosotros hemos tenido la oportunidad de usar más frecuentemente es esta batería que es en Intel, que tiene medidas bastante pequeñas y que es tolerable para el enfermo y se instala en la región lumbar subcutánea. Hay mucha información respecto a si esta batería es mejor usar no recargables o recargables. Desde el punto de vista del costo, por supuesto que las no recargables, en la medida que va pasando el tiempo, va aumentando el costo de la terapia. Estamos hablando de $200.000, $250.000, $300.000 en 20 años de terapia. Mientras que las que son recargables, que tienen una duración de 20 años, más o menos, esas pueden bordear entre los $150 y $200.000 la terapia. ¿Cuáles son las contraindicaciones de este tratamiento? La coagulopatía, infección activa, que sea portador de un desfibrilador el paciente, la incapacidad de controlar el dispositivo o un enfermo que no tenga red de apoyo, y causas anatómicas torácicas como siringomiela o estenosis de canal raquídeo. Complicaciones como todos los procedimientos o terapia, como migración del electrodo, ruptura, infecciones, etc. Existen. Acá hay un trabajo que voy a comentar que fue de los primeros que dieron algún grado de evidencia, randomizado en pacientes con dolor lumbar crónico después de múltiples cirugías de columna. Hubieron dos grupos, uno que se asignó un tratamiento médico como intensivo y otro a estimulación de cordones dorsales. Finalmente el resultado fue muy a favor de la estimulación de cordones, con una disminución significativa del dolor en la pierna, un aumento de la funcionalidad, una mejoría en la calidad de vida. Lo que menos se afectó en este tipo de dolor crónico es el dolor axial. Después, este otro estudio que es muy antiguo también, lo que muestra es un randomizado de enfermos con dolor crónico lumbar, también después de múltiples cirugías,
y que generó dos pacientes que se randomizaban a una nueva operación de la región lumbar o a la estimulación de cordones dorsales. De los resultados que son interesantes es que los enfermos que tuvieron estimulación medular, la mayoría de ellos o se mantuvo con la misma dosis de opioides o disminuyeron. Y comparándolo en general, ninguno o muy pocos de estimulación de cordones subió el uso de opioides versus los pacientes que eran sometidos a reoperación. Y lo otro que es interesante destacar es que hubo mucho crossover de los enfermos reoperados al grupo de estimulación espinal por un mejor rendimiento de la terapia. Esto lo vamos a saltar, son básicamente algunas sociedades y cuáles son sus recomendaciones respecto al dolor. Existen novedades respecto a la terapia, en el sentido en que la estimulación convencional, que es de baja frecuencia, no resuelve todos los casos de dolor para esta terapia de estimulación de cordones, y por tanto hay de alta frecuencia, alta densidad, ráfaga, ganglio dorsal e inalámbrico. Ahora la de alta frecuencia, la gracia que tiene, estamos hablando de 10.000 Hz, la gracia que tiene es que el enfermo no siente parestesia, cosa que es habitual en la terapia convencional, y que tiene una mayor disminución del dolor en comparación, como muestran acá los gráficos que están al lado, respecto a la terapia convencional. Hay una disminución significativa mayor del dolor, tanto en la región lumbar como en la región, en la extremidad inferior. Muchas de estas terapias se prueban con el síndrome de columna fallida porque es un dolor crónico de muy difícil manejo. Se prueban ahí y después se extienden las indicaciones a otro tipo de dolor. Y si ustedes se fijan abajo, hay un porcentaje mayor de pacientes que responden a esta terapia. Después está la estimulación de alta densidad, en donde lo que aumenta la cantidad de energía que se le entrega a la médula, y esto también ayuda a aumentar la cantidad de pacientes que se pueden reclutar, y si no, hacer variar a pacientes de estimulación tónica, alta densidad, para recuperar el efecto que se puede ir perdiendo con el tiempo. La vedette de las nuevas tipos de estimulación es la estimulación en burst, que básicamente es una estimulación con trenes de estimulación con un parámetro o una onda que es muy parecida a la que usa el sistema nervioso central para comunicar cambios en su distinta superficie receptora respecto al ambiente. Por lo tanto, es un tren de alerta. Este burst, que ustedes pueden comparar la onda con la tradicional que está al lado, tiene algunas diferencias que son interesantes. Por ejemplo, en este gráfico se ven pacientes que tenían el mismo estimulador, pero que puede dar las dos terapias, y el burst bajaba más, o el tipo de estimulación burst bajaba más el dolor que la estimulación tónica. Las dos eran mucho mejor que la línea de base. Cuando se le preguntaba a los pacientes al final del estudio cuál estimulación preferían, ellos preferían la burst. ¿Y por qué? Porque no solamente actúa sobre el dolor, sino que la estimulación tipo burst ayuda con el sufrimiento asociado al dolor, con el malestar. Tanto así que hay líneas de investigación de tratamiento en cuadros depresivos con estimulación medular con este tipo de terapia. ¿Qué otro tipo nuevo? Tenemos la estimulación de ganglio raíz dorsal, que básicamente sirve para dolores más localizados, 1 o 2 niveles o raíces. Interesante, hay todo un desarrollo. Y el concepto de multitargeting, que esto no lo voy a apurar porque estamos en la hora. Y hay mucha literatura respecto a los alcances de la estimulación medular. Además que ustedes han visto que ahora hay, incluso el Parkinson tiene
algún efecto positivo con este tipo de estimulación. Sin embargo, hay un trabajo publicado en el Journal American of Medicine del año pasado, en donde genera una pequeña sombra de duda, porque ellos hicieron un grupo noruego, una investigación con enfermos tratados con estimulación tipo BERST para dolor lumbar. Donde se genera la duda que ellos hicieron estimulación placebo versus BERST y no lograron encontrar diferencias. O sea, como que el enfermo, por el hecho de tener una terapia cara, de ciertas características, en donde tenía una cirugía de por medio, etcétera, etcétera, muchos controles, porque esto es una terapia donde uno está controlando permanentemente a los enfermos, ese solo aumento de la atención parecía que tenía un efecto positivo y que no se lograba diferenciar del BERST. El problema del estudio, la verdad que yo lo he revisado más de una vez, y como que uno no logra ver cuál fue la estimulación placebo para poder entender cómo se hace realmente la diferencia, porque si uno a un enfermo no le pone un estimulador y le pone un estimulador, obviamente va a saber que tiene una cirugía de por medio, pero también si uno apaga el estimulador, después el enfermo tiene dolor, o sea, tiene un efecto sobre el dolor. Pero hay algo que está en evolución al respecto. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, la estimulación de cordones dorsales es una herramienta efectiva en el tratamiento del dolor crónico neuropático, columna fallida, regional complejo, angina inestable, acá nosotros no lo hacemos porque los cardiólogos nunca envían los pacientes, enfermedad vascular periférica porque los cirujanos vasculares tampoco envían los pacientes. También es una terapia costo efectiva que mejora el control del dolor, la calidad de vida de los pacientes con dolor neuropático. En Europa y en Estados Unidos son implantados precozmente enfermos con dolor regional complejo y columna fallida, de tal manera que hay un ahorro en procedimientos, en control, en litigio, que acá nosotros no tenemos porque se termina implantando más bien tarde. La estimulación de cordones dorsales convencional no resuelve todos los casos de dolor crónico y eso ha dado paso a nuevas formas de estimulación que están en evolución. La estimulación de cordones dorsales tipo alta frecuencia demostró entonces una mejor tasa de control en dolor lumbar y en extremidad inferior que la estándar con un perfil de seguridad similar. La estimulación en ráfaga está en evolución de conocimiento, pero también tiene algunas características que la pueden hacer deseable en algunos tipos de dolor crónico, sobre todo con este impacto sobre el componente afectivo, límbico, diría yo, del dolor crónico. Bueno, hay una estimulación tipo de neural targeting que es muy, muy nuevo y que en realidad todavía no está ni cerca de tenerla disponible en nuestro país, así que hay que estar atento a eso. Hay un tipo de estimulación inalámbrica que también es interesante el desarrollo, pero nosotros no la tenemos acá. Lo que debo recordar es que la estimulación de cordones dorsales es parte de lo que uno llama neuromodulación, pero no hay que olvidar que uno tiene otras opciones. Está la estimulación magnética transcraneal, está la estimulación cortical, la estimulación del tálamo para casos ya de dolor crónico no manejables con otras terapias, la estimulación de nervio periférico para algunas neuropatías y, por supuesto, la administración de fármaco intratecal. O sea, existe dentro de la neuromodulación mayores opciones para tratar el dolor. El dolor crónico, como ha quedado claro acá, es de trabajo en equipo, así que muchas gracias. Perdonen por los minutos extra. Dejar de compartir. Le agradecemos entonces al doctor Bustos por presentarnos y aclararnos en torno al manejo del dolor con el uso de neuroestimuladores. Muchas gracias. Y bueno, para finalizar este segundo bloque y dar paso a las preguntas finalmente, vamos a tener antes a una invitada internacional, gentileza del laboratorio Grunenthal. Entonces le vamos a dar la bienvenida a la doctora Argelia Lara, anestesista,
que nos presentará su experiencia sobre las estrategias del manejo del paciente con dolor crónico. Así que adelante, vemos la presentación y pasamos a las preguntas. Yo soy la doctora Argelia Lara Solares. Estoy como parte del staff del Centro Oncológico de la Fundación Clínica Médica Sur en la Ciudad de México. Y vamos a hablar acerca de las estrategias de manejo en el paciente con dolor crónico. Este es mi disclosure. Y debido a que vamos a hablar acerca de diferentes mecanismos de acción, dentro de los cuales se incluyen medicamentos de tipo opioide, este también es un disclosure importante debido a que habla acerca de cómo, cuándo y a quién se debe prescribir este tipo de medicamento. Yo tendría dos preguntas para ustedes. Piénsenlas. Las podemos discutir en la sesión de preguntas y respuestas. La primera es, ¿tiene usted pacientes con dolor? Yo sé la respuesta. Rotundamente sí. Y la segunda pregunta es, ¿usted ha tenido dolor? El dolor es una experiencia tan universal que la hemos sufrido prácticamente todos. Y eso nos hace entender mejor qué es lo que tiene el paciente como este contexto, no únicamente el trastorno de salud que esté provocando el dolor, sino también todo el impacto que tiene alrededor. Esta llamada triada del dolor. El dolor por un lado, ansiedad, depresión por otro, trastornos del sueño. Todo esto junto hace que el trastorno no sea exclusivamente un tema biológico, sino que también tiene un impacto a otros niveles. Y justamente eso vamos a revisar el día de hoy. Los mecanismos de cronificación del dolor son un tema que en este momento está en discusión a nivel internacional. Es decir, la gran pregunta es, ¿cómo es posible que un dolor se haya convertido en crónico? Dolor crónico entendido como aquel de larga duración. Bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, una micrografía electrónica de alta resolución, donde aquí tenemos el patrón de aferencias de las fibras que llegan al asta dorsal de la médula espinal. El asta dorsal, la estructura neuroquímica más estudiada de los últimos 20 años. Actualmente sabemos que estos mecanismos de cronificación son complejos y que la fisiopatología subyacente incluye varios mecanismos, pero dos de los más importantes son sensibilización periférica, es decir, lo que ocurre en el sitio de la lesión, todo este tipo de cascadas inflamatorias que ocurren a ese nivel, así también como la sensibilización central, que es la señalización que llega hasta el asta dorsal, lo que informa al sistema nervioso central lo que está ocurriendo en la periferia. Para cada uno de estos mecanismos hay un nombre en particular. Lo que ocurre en la periferia se llama sensibilización periférica y lo que ocurre a nivel del asta dorsal y después a nivel espinal y supraespinal se llama sensibilización central. Evidentemente estamos hablando de que cuando el dolor se prolonga en el tiempo, independientemente de que la estructura o la lesión original que lo haya provocado ya sanó, ya se recuperó, el dolor puede tener un curso crónico. Este procesamiento alterado es el que recibe este nombre de sensibilización central y específicamente se llamaría plasticidad maladaptativa a este nivel. Por lo tanto, al día de hoy sabemos que dolores agudos persistentes o intensos pueden activar este tipo de mecanismos anómalos. Por lo tanto, un dolor agudo mal controlado puede llevar a que el dolor se cronifique. Y esto es un conocimiento muy reciente, aunque todos lo intuíamos de alguna forma, hasta últimamente se ha logrado establecer que estos mecanismos efectivamente pueden tener esta serie de pasos y finalmente cronificarse. Cuando vemos un paciente con dolor, necesitamos hacer diagnóstico del dolor. A veces uno piensa, ¿cómo diagnóstico? Porque generalmente decimos dolor agudo crónico, leve, moderado, severo y punto. Pues resulta que necesitamos considerar 5 aspectos importantes, de los cuales aquí voy a mostrar 4 y mencionaré el quinto. Lo primero es, ¿qué duración tiene este dolor? Es decir, ¿es agudo o es crónico? Agudo o crónico. La frontera entre los dos son 3 meses. Agudo de corta duración, crónico de larga duración. ¿Quién establece esta frontera cronológica? La IASP, la organización que se encarga de todo este tipo de taxonomías, la International Association for the Study of Pain. Número 2, síndrome doloroso. Puede ser nociceptivo, si se trata de estructuras musculoesqueléticas y viscerales, neuropático, cuando está causado por una lesión o enfermedad del sistema nervioso,
Mixto, así se llama en algunos textos y publicaciones, aunque oficialmente no está reconocido como una categoría, pero entendemos que es la sobreposición sindromática, que además es algo muy frecuente. Y la última adición, en el año 2017, nociplástico, que es aquel dolor que es provocado por un daño funcional sin existir una lesión estructural detectable. Número 3, la causa puede ser oncológico, es decir, relacionado al cáncer, y no oncológico. Número 4, la intensidad, leve, moderado, fuerte, muy fuerte o insoportable. Y aquí podemos ver la correspondencia numérica en esta tradicional escala de 0 a 10. Quinta característica, ¿quién es este paciente? ¿Cuáles son sus comorbilidades? ¿Qué edad tiene? ¿Hay algún dato de insuficiencia orgánica? ¿Toma otros medicamentos además de los que pensamos prescribirle? ¿Hay riesgo de interacción farmacológica? Entonces, el ejercicio diagnóstico es fundamental y hay que tener una idea muy clara de cuál es el tipo de síndrome doloroso antes de iniciar cualquier tipo de decisión terapéutica. Quiero mostrarles esta imagen. Esto es extraído de un artículo en el cual tuve oportunidad de participar. Y la idea justamente era plasmar la nueva clasificación de la IASP, pero adicionalmente mostrarnos cómo puede haber dolor nociceptivo sin duda, por ejemplo, dolor visceral, por ejemplo, algún tipo de tendinitis, bursitis. Dolor neuropático, por ejemplo, un dolor posterior a una lesión de médula espinal, esclerosis múltiple. Dolor nociplástico, donde fibromialgia es la categoría emblemática. Pero por otro lado tenemos dolor mixto, esta idea de que los dolores se pueden sobreponer y que además es más la regla que la excepción. Generalmente vemos pacientes que tienen sobreposición sindromática. Algunos ejemplos, como dice aquí, de estados potenciales de dolor mixto serían dolor oncológico, sin duda alguna, pero otros modelos como osteoartritis degenerativa también podrían entrar aquí, dolor posoperatorio persistente, algunas formas de dolor lumbar, etcétera. Entonces, la idea de que hay sobreposición hay que tenerla en mente porque muchas veces esto nos va a obligar a hacer combinaciones farmacológicas o bien seleccionar medicamentos que tengan mecanismos de acción capaces de poder cubrir todas estas necesidades analgésicas. Hablemos ahora del manejo farmacológico del dolor. Haciendo un ejercicio enorme de simplificación, podríamos decir que hay 3 tipos de categorías analgésicas. Por un lado, tenemos a los antiinflamatorios no esteroideos, muy conocidos, muy utilizados, los AINE tradicionales y los inhibidores COX-2. Ejemplo de AINE tradicional, diclofenaco, ejemplo de inhibidor COX-2, celecoxib. Por otro lado, tenemos a los opioides, un grupo muy importante debido a que tienen un abanico de posibilidades desde el punto de vista de potencia analgésica que pueden cubrir diferentes intensidades del dolor. Opioides los hay débiles o menores, potentes o mayores. Ejemplo de opioide menor, tramadol, opioide mayor, buprenorfina, tapentadol, metadona, etcétera. Tenemos también a los adyuvantes, un grupo muy importante, también muy diverso, donde se incluyen a los neuromoduladores, por ejemplo, antiepilépticos, antidepresivos, muy importantes, por ejemplo, en dolor neuropático. ¿Cuál es la moraleja de la figura? Se puede combinar, siempre y cuando haya un objetivo claro para cada tipo de mecanismo de acción. Y entonces llegamos a esta tabla que a mí me parece fundamental. La modificamos a partir de diferentes publicaciones al respecto. Pueden ver ustedes cómo para el dolor nociceptivo hay ciertas categorías que son de utilidad. Por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos y los inhibidores COX-2. También, por supuesto, los opioides, menores y mayores. Por otro lado, tenemos al dolor neuropático. ¿Qué es lo que funciona en dolor neuropático? Algunos tipos de opioide, los neuromoduladores, llámense antidepresivos o antiepilépticos, y sin duda alguna la terapia tópica, que esto ha venido a complementar todo el arsenal terapéutico que tenemos en la actualidad. Medicamentos como lidocaína o capsaicina tópica son fundamentales, sobre todo para categorías como dolor neuropático localizado. Por otro lado, tenemos esta categoría, dolor mixto, donde tenemos diferentes síndromes al mismo tiempo, en la misma topografía y evidentemente en el mismo momento evolutivo. Por lo tanto, aquí podría ser necesario combinar, por ejemplo, un antiinflamatorio no esteroideo con un neuromodulador y optativamente un opioide. Por ejemplo, en algunas formas de lumbalgia, donde tenemos componentes nociceptivos, es decir, músculoesqueléticos, dolor axial en la línea media, pero también tenemos irradiación debido a que hay un componente radicular participando.
En esos casos podría ser necesario combinar o tener medicamentos que cubran todo ese perfil. Por otro lado, el dolor nociplástico, que generalmente se maneja con neuromoduladores. Hablando un poco más acerca de antiinflamatorios no esteroideos, todos sabemos que este tipo de fármacos son fundamentales en nuestra práctica clínica, los vamos a seguir utilizando, pero también es cierto que son efectivos para el control del dolor, de la inflamación. De hecho, muchos de ellos tienen un matiz antipirético muy destacado, pero también tienen efectos adversos importantes, como cuáles. Pueden ser gastroenterolesivos, nefrotóxicos potenciales y antiagregantes plaquetarios. Bueno, pero hay una generación más moderna de antiinflamatorios no esteroideos, que son los llamados inhibidores COX-2. Sin embargo, también tienen diferentes características que hay que tomar en cuenta a la hora de la decisión. Por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos clásicos, los no selectivos, decíamos, son gastroenterolesivos, nefrotóxicos potenciales y antiagregantes plaquetarios. Sin embargo, los inhibidores COX-2, aunque no tienen esta característica, por lo menos son mucho más seguros desde el punto de vista de gastroenterolesividad, sí tienen otras características que comparten con los AINE tradicionales. Por ejemplo, el riesgo de nefrotoxicidad, pero también se ha implicado que podrían tener un riesgo tromboembólico y un riesgo cardio y cerebrovascular. Así que esto hay que tomarlo en cuenta. Por otro lado, tenemos a los opioides. Los opioides son medicamentos muy conocidos por todos nosotros y han sido la piedra angular del tratamiento del dolor, sobre todo moderado a severo, desde el punto de vista de categorías como son el dolor oncológico y también el dolor secundario a otras patologías. Por ejemplo, el dolor musculoesquelético, la lumbalgia y también algunas formas de dolor neuropático. Los opioides son el grupo farmacológico de elección precisamente en esta intensidad del dolor que va desde moderado hasta severo. Sin embargo, hay que recordar, no todos los opioides tienen la misma eficacia ni las mismas características farmacológicas. Cada uno tiene un perfil particular y por lo tanto, cuando se selecciona un opioide, hay que saber exactamente qué es lo que buscamos de cada uno de ellos para poder seleccionarlo de manera muy puntual y específica. Aquí les muestro una imagen donde queda muy claro cómo están las potencias relativas entre diferentes opioides. Podemos comenzar por el extremo del lado izquierdo, donde tenemos a tramadol, un opioide menor, y posteriormente, de manera secuencial, las diferentes potencias analgésicas, tapentadol, oxicodona, morfina. Estarán de acuerdo que antes del advenimiento de medicamentos como tapentadol, básicamente teníamos tramadol y de ahí saltábamos a un opioide mayor si era necesario, como sería el caso de morfina, oxicodona. Actualmente tenemos esta otra posibilidad y es importante. Tapentadol es un medicamento que desde el punto de vista de potencia analgésica se encuentra entre los opioides menores y sería el primer opioide mayor en el que habría que pensar, sobre todo considerando que el resto de los opioides en potencia ascendente son mucho más evidentemente potentes y fuertes y por lo tanto no siempre se necesita esa potencia. Así que esto hay que tomarlo en consideración. Tapentadol es un medicamento especialmente emblemático porque además es un fármaco que tiene que ver con innovación terapéutica. Esto significa que tiene dos mecanismos de acción. Por lo tanto, por sí solo ya se puede considerar multimodal. Por un lado, reduce la señal dolorosa ascendente y esto es debido a su agonismo sobre el receptor Mu, lo cual lo vuelve importante como un fármaco, por ejemplo, para modelos de dolor nociceptivo, como osteoartrosis, como lumbalgia crónica. Por otro lado, y al mismo tiempo, incrementa la inhibición dolorosa descendente. Esto implica que hay una inhibición de la recaptación de noradrenalina, que es su segundo mecanismo de acción. Y esto le confiere una actividad y una eficacia muy destacadas en el campo del dolor neuropático, por ejemplo, en neuropatía diabética. Por lo tanto, es un fármaco que combina dos mecanismos de acción y que puede funcionar en dolor nociceptivo, dolor neuropático y en ambos. Por ejemplo, en estos estados de dolor mixto que mencionábamos hace un rato, como lumbalgia con componente nociceptivo y neuropático, y sin duda en dolor oncológico también. ¿Qué es lo que podemos decir en cuanto a los opioides ahora y en el futuro? Y quiero destacar que esta es una publicación del 2023. Se ha establecido a partir de los avances de la investigación médica que cuando se prescribe un opioide debe ser específicamente por el tiempo necesario.
Además, las técnicas de ahorro de opioides, donde se combinan con otros medicamentos de una manera que pueden ser no solamente prescritos para un objetivo, sino que además se puede agregar un adyuvante, también se deben considerar como estrategias eficaces en el manejo del dolor crónico. Ahora, si tenemos un solo medicamento que cumpla con esta función, también es algo que habría que considerar. Por lo tanto, basándose en las características del dolor, se debe plantear una analgesia personalizada. Y esto es algo hacia lo que estamos caminando desde hace muchos años, pero es importante destacarlo. El dolor, como ya decíamos, tiene un impacto sobre la funcionalidad y sobre la calidad de vida. El dolor, desde muchos puntos de vista, es muy costoso para los pacientes. Significa que tiene costos a nivel, por ejemplo, del estado emocional. La depresión y la ansiedad se asocian con el dolor. Aquí podemos ver en tasas que van desde el 30 y hasta el 80%, depende del tipo de dolor. Por ejemplo, 30% de depresión y ansiedad asociados con dolor neuropático y hasta 80% en fibromialgia. El dolor afecta el estado emocional, la calidad del sueño, incluso los procesos cognitivos. Por lo tanto, la interferencia con la vida y con las actividades diarias está claramente establecido que tiene una relación directamente proporcional. Cuanto más dolor se tiene, más interferencia con las actividades de la vida diaria. Por lo tanto, cualquier dolor crónico ha demostrado tener efectos nocivos en la salud, en la capacidad para trabajar, por ejemplo, y en la vida diaria. En conclusión, cuando se evalúa un paciente con dolor crónico, se deben tener en cuenta estos 4 puntos. Lo primero, evaluar apropiadamente al paciente. Esto es, antes de tomar cualquier decisión terapéutica, es necesario hacer una evaluación completa y tener un diagnóstico del dolor. Causas, características y pronóstico. 2, tipo de tratamiento. El manejo del dolor crónico requiere además muchas veces no solo farmacoterapia, sino también terapia física, apoyo emocional y otros tipos de abordaje. La prescripción responsable. Los pacientes que estén bajo terapia farmacológica de cualquier tipo, opioide y no opioide, deben ser monitoreados regularmente para evaluar la efectividad del tratamiento, los efectos secundarios potenciales y la necesidad de ajustes. Y por último, pero no menos importante, la lectura global de toda la literatura de buena calidad con la que contamos en la actualidad nos permite establecer que el abordaje integral, multimodal y multidisciplinario del dolor es una estrategia sobresaliente en el campo de la analgesia. Con esto termino. Muchas gracias por su atención. Bueno, le agradecemos a la doctora Argelia Lara, nuestra invitada internacional, y ahora vamos a comenzar a la parte donde vamos a recibir las preguntas que hicieron en el chat para que nuestros expositores puedan ir respondiendo estas. Entonces vamos a invitar a los distintos expositores para que se presenten y que puedan responder las preguntas. Con eso vamos a pedirle también a Andrea que nos indique qué preguntas y para cuál expositor para poder realizar esta jornada. Ahí está. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a los expositores del segundo bloque. Es un honor para nosotros, comunidad, tenerlos y poder discutir las preguntas que han aparecido en el chat. La primera pregunta va para Soraya y se relaciona con cómo adaptas las estrategias en los pacientes recién operados que llegan con más limitaciones funcionales y más miedo al movimiento. Sí. Hola, de nuevo a todos. Es complejo porque el paciente cuando llega a la primera sesión recién operado llega con mucha aprensión, llega con mucho temor y llega con muchas creencias erráticas. Entonces, para poder adaptar algunas de las estrategias que nosotros mencionamos, que de hecho se pueden hacer del día 1 o 2 llega en la terapia, pero hay que primero tener una conversación inicial. Yo creo que eso es fundamental, el lenguaje, y ahí obviamente uno en buen chileno le saca la foto al paciente, conociendo cuáles son sus aprensiones, sus miedos, sus creencias, y en el fondo es conversar de qué es lo que, o sea, saber
que si el paciente sabe lo que tuvo, cómo se resolvió, y comentar cuáles son sus expectativas de la rehabilitación, un poco bajar las expectativas y darle a conocer cuál va a ser su ciclo ahí en la rehabilitación. Y con eso yo creo que ya avanzamos un 15-20%, porque el paciente sabe a lo que se enfrenta, se establece este vínculo que es súper importante. Y posterior, bueno, como habíamos dicho, la evaluación, piedra angular, ahí conocemos cuáles son las mayores limitantes y de acuerdo a eso adaptamos estas estrategias. Obviamente que si uno está pensando en la parte de hacerle pilate al paciente el día 1, no se trata de eso, sino que es una estrategia paralela en la medida en que uno pueda ir adaptándola quizás dentro del ciclo, pero sabemos que el ejercicio aeróbico, por ejemplo, se puede hacer desde el comienzo, adaptando, qué sé yo, la postura, si es que viene con alguna limitación o parches o todavía herida, todo eso se puede adaptar. Y esto lo podemos hacer desde el comienzo. El ejercicio de fuerza también es progresivo, entonces, y obviamente que la educación del día 1, primera conversación, entonces son estrategias que podemos avanzar, pero eso es importante, tener este vínculo, esta conversación para bajar la ansiedad y que el paciente sepa a lo que se enfrenta. Es uno de nuestros caballitos de batalla para poder continuar con la terapia. Porque eso. Súper. Muchas gracias, Soraya. Vamos a seguir con una pregunta para el doctor Bustos, que dice lo siguiente. Dice, a su juicio, ¿cuál sería el momento ideal dentro de la evolución de un paciente con dolor crónico para indicar la instalación de un estimulador medular? O al menos para considerar la terapia y derivar al paciente a evaluación por neurocirujano. Bueno, a ver, en el primer mundo hay diagnóstico en donde la primera indicación es la estimulación medular, por ejemplo, dolor regional complejo. En Europa, en Estados Unidos, la instalación de estimuladores de médula espinal para síndrome de columna fallida también es después de la segunda o tercera cirugía. Los seguros no benefician nuevas cirugías y sí benefician estimuladores. O sea, yo pienso que cuando un enfermo que tiene un diagnóstico de dolor crónico, que está probado que tiene un buen efecto en la estimulación medular, cuando ha pasado 6 meses de un tratamiento bien reglado, médico, procedimiento, infiltraciones, y no tiene respuesta, es un buen momento para evaluarlo con vistas a instalar un estimulador. El problema para nuestro país es la accesibilidad a la terapia. No hay una ley de dolor consolidada que tenga acceso, le dé acceso a los pacientes a tratamientos caros y por ende solamente algunas instituciones como nosotros, la Mutual, yo supongo que el Hospital del Trabajador también, esos pacientes ley podrían tener acceso a este tipo de terapia, pero es algo que no hemos conseguido como algo disponible para todos. Pero conceptualmente, una vez que uno asiste a un fracaso del tratamiento médico del dolor, ya es un buen momento para evaluarlo porque es una terapia costo efectiva. ¿Qué significa? Significa que en 2 años, 2 años y medio, se paga el estimulador con el ahorro de prestaciones, fármacos, bueno, y calidad de vida, que eso no tiene costo, no tiene valor, digamos. Súper. Muchas gracias, doctor Bustos. Vamos a continuar con una pregunta para la doctora Argelia Lara. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos desde México. La pregunta para la doctora es en relación a su experiencia en cómo y cuándo comenzar con la desprescripción de fármacos opioides en personas con dolor crónico. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, pues me parece una gran pregunta.
Quiero decirles que hay muchos lineamientos internacionales, sin embargo, no hay un consenso global que nos dé una reglamentación específica para hacer esa de prescripción, pero sí hay algunas sugerencias. Lo que se recomienda sobre todo es, lo primero, y como lo planteamos en la charla, tener un diagnóstico preciso. ¿Qué es lo que estamos tratando? Porque una vez que está diagnosticado, no solo desde el punto de vista etiológico, sino algo lógico, también podemos tener un pronóstico. Hay entidades que pueden mejorar con el tiempo y hay otras que claramente puede ser mucho más incierto, ¿no? Este pronóstico. Entonces, para empezar, si estamos teniendo un pronóstico apropiado, si vemos que la evolución es correcta y sobre todo si la intensidad del dolor está en un rango que en general no supere de 0 hasta 3, es decir, ausencia de dolor o dolor leve, ese sería un momento importante para valorar esta de prescripción, es decir, la desescalada de la dosificación. Quiero recordarles que además los medicamentos, no solo los opioides, sino en general la farmacoterapia no pueden estar solos. En principio hay también algún otro tipo de manejo, puede ser rehabilitatorio, puede ser psicoterapéutico, pero todos se deben mantener mientras hacemos precisamente este descenso de las dosis. Así que cuando el dolor está en 0 redondo o máximo hasta 2, es decir, en el rango de ausencia de dolor y hasta leve, ese sería un momento para iniciar o proponer un descenso. Pero ¿cuánto tiempo debe estar el paciente ahí? Muchos lineamientos sugieren, recomiendan que sea 3 meses. 3 meses en ese tipo de intensidad para comenzar a hacer el descenso. Posteriormente, cuando se intente el descenso, que no sea tan grande, por ejemplo, comenzar con 30, algunos dicen 50%, desde mi opinión es mucho. Tendría que ser 30% y la palabra mágica es hasta 30%. Si ustedes ven que quieren intentarlo con un descenso más pequeño, si la presentación del medicamento no coincide exacto con el 30%, lo pueden hacer todavía con proporciones menores. Así que mi recomendación sería hasta 30%, y luego también tener una charla abierta con el paciente y decirle, bueno, lo vamos a intentar, vamos a ver cómo va todo, pero si en algún momento en el camino es necesario volver a retocar la dosis y dar un paso atrás, hay que hacerlo. Y es básicamente importante que lo entienda para que colabore con los objetivos del tratamiento. Esa sería mi recomendación. Súper, una respuesta muy completa. Muchas gracias, doctora Lara. Agradecemos a todos los expositores de este segundo bloque por estar presentes, ¿no es cierto?, y por poder responder las preguntas que nos dieron en el chat. Y los invitamos ahora a otro break de unos 5 minutitos para estirar las piernas, hacer un poco de movimiento, quizás tomar un café, y volvemos luego en 5 minutos con el último bloque. Así que muchas gracias a todos los que siguen conectados.